Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Hace un año la Dana arrasó la vida de cientos de familias en Valencia. Hoy muchas de ellas siguen esperando respuestas. Por eso el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que aún sufren. Hoy, 28 de octubre, acompáñenos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Asista como parte del público, forme parte de esta denuncia colectiva y comparta con nosotros una jornada de memoria y verdad. Y al finalizar el programa, pues podremos disfrutar todos juntos de una cena muy especial donde pues estará don Julio Ariza, estaré yo mismo, estará don José Javier Esparza. Es una oportunidad para encontrarnos, conversar y recordar juntos a quienes lo perdieron todo. Reserve su plaza ahora escaneando el código QR que aparece en la pantalla o bien llamando al 91-616-2464, 91-616-2464 o escribiendo a la dirección de correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org. Hoy, martes 28 de octubre, en Valencia, porque la memoria no se puede silenciar. Y es momento de empezar con nuestra tertulia del día, hoy con doña María Jamardo. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Una de las mejores periodistas de este país. Además, doña María Jamardo tiene una característica, que es que es una persona. Entonces... Lo intento, practico todos los días, no sé si lo consigo, para no todos seguro que piensan lo mismo. Es usted buena persona. Pero bueno, en un sector, el del periodismo, tan repugnante en ocasiones, pues usted no solo hace una labor extraordinaria y es una de las personas que más conoce del mundo jurídico dentro del ámbito periodístico, sino que además pues es buena gente. ¿Qué leches? Bueno, seguiremos intentándolo. Que el bien triunfe sobre el mal. Eso a mi izquierda y a mi derecha, pues una de las mejores escritoras de este país, doña Lucía Echevarría. Hola, buenos días. Y además una persona... Buena persona, pero además una de las mujeres más inteligentes que conozco. Muchísimas gracias. Sí, o sea, es alguien pues con una visión que combina a la vez lo abstracto, es decir, sabe dar un paso atrás y ver el bosque, y lo concreto, es decir, se faja, desciende al barro y se pelea y es capaz de enfrentarse pues incluso a antiguos compañeros de viaje, pues incluso poniendo en riesgo su seguridad física. Y eso, perdónenme, pero no hay mucha gente que lo combine. Los que hablan, los que torean de salón, pues existen. Los que bajan al barro pero tampoco saben muy bien qué están haciendo, también. Los que son capaces de ver desde arriba y también desde abajo, ya son más difíciles de encontrar, doña Lucía. Muchísimas gracias. Estamos María y yo, ¿verdad? Oiga, ¿qué quiere que le diga? Yo intento tener una tertulia pues que supla mis carencias. Entonces, para eso, pues traigo gente que merezca la pena. Eso se llama en inglés fishing for compliments. O sea, falsa modestia, porque ahora te diríamos, ¡qué carencia! No se lo permitiría. Bueno, tenemos ya iniciado el ciclo electoral. María Guardiola ha convocado elecciones en Extremadura para el 21 de diciembre, con lo cual pues creo que vamos a ir encadenando elecciones una tras otra ya hasta 2027. ¿Qué les parece a ustedes el tema de la convocatoria en Extremadura? Pues que después de ver el desastre, o sea, quiero decir, esto era casi un feudo, o lo fue en su momento, pero lo del hermanísimo no ha ayudado. Además, lo del hermanísimo era muy conocido. Es que era Vox Populi en toda la Diputación, que no es solo lo del hermano, que es que toda esa Diputación funcionaba así. Lo que pasa que ya lo del hermano fue como la gota que colmó el vaso. Entonces, tras el lamentable espectáculo del señor, el presidente de la Diputación, María, el que dimitió, hizo dimitir a otros para desaforarse. Sí, el líder del PSOE extremeño, sí. Y metió la pata tan hasta el fondo, pues claro, esta señora ha debido decir, si la ocasión la pinta en calva, yo la cojo de los pelos de los sobacos, y sabe que es el mejor momento para convocar elecciones, obviamente, porque el descrédito, mira, yo conozco a gente, una que te conté que casualmente se había liado con el hermanísimo, y esta gente no es que vaya a votar al PP, pero probablemente no voten. Yo conozco a gente del PSOE de toda la vida de Dios del Cáceres,
y lo del hermanísimo les ha tocado mucho, porque era ya demasiado evidente, ¿sabes? No es una diputación que se haya caracterizado jamás por su transparencia como la gran mayoría, pero una cosa, o sea, la mujer del César, además de ser casta, debe parecerlo, ¿no? Hombre, yo creo que está bien tirada la convocatoria en Extremadura, porque en estos momentos Extremadura es un punto débil de Sánchez. Navarra es otro punto débil, pero en Navarra la convocatoria no depende del PP, evidentemente. Y en Extremadura, pues claro, es donde peor tiene expectativa el Partido Socialista, porque para empezar, la candidatura electoral va a estar encabezada por un tío procesado que va a ir al banquillo dentro de 3 minutos. Así que, pues todo hace... Tío que ha hecho el ridículo, sobre todo, porque ese movimiento absurdo que hizo para, ¿cómo era? Desaforarse o aforarse. Para aforarse, quedó tan mal. O sea, más te hubiera valido ir a un juicio y defenderlo y hacerlo con dignidad, y hacer el numerito Juana de Arco, que se les da también, ¿no? Soy una víctima del malvado sistema, que hacer esa estupidez que le hizo quedar muchísimo peor y le hizo quedar como culpable. Bueno, las encuestas, doña María, lo que dicen es que pues más o menos va a quedar todo igual que estaba antes, con una diferencia que no es menor. La vez anterior el PSOE ganó por la mínima, fue la fuerza más votada, María Guardiola quedó en segundo lugar, con el apoyo de Vox logró ser presidenta de Extremadura. Ahora lo que dicen las encuestas es que el PP subirá un poco, pero no alcanzará la mayoría absoluta, Vox subirá bastante, el PSOE se viene abajo, tampoco desaparece, pero vamos, se viene significativamente abajo, con lo cual volverá a quedar Guardiola en manos de Vox, pero esta vez habrá quedado por encima del Partido Socialista, lo cual no es menor, ¿no? No, creo que es una buena noticia teniendo en cuenta que no fue una legislatura sencilla en sus inicios y que efectivamente María Guardiola tuvo que lidiar con importantes escollos, sobre todo contra sí misma, ¿no? En algunas de las cuestiones en las que renunciaba o renegaba de la posibilidad de un apoyo de Vox o de la inclusión de Vox en el gobierno, al que al final acabó dando una consejería después de esa convocatoria electoral. A mí lo que me parece importante es el mensaje con el que se lanza esa llamada a urnas de los extremeños el próximo día 21 de diciembre, que es no he conseguido aprobar presupuestos, sin presupuestos no se puede gobernar, luego que hablen los ciudadanos. A mí eso me parece una lectura y un punto de una partida. Bofetada a Sánchez. ¡Paf! Sí, exacto, al sanchismo y sobre todo teniendo en cuenta que en este momento el Partido Socialista, en uno de sus feudos no menores tampoco, porque tradicionalmente Extremadura siempre fue un feudo socialista, ese ciclo se revirtió o tuvo un punto de inflexión en la legislatura pasada, a pesar de que, como recordaba usted, don Luis, no fue una victoria directa del Partido Popular, que quedó como segunda fuerza más votada, pero siguiendo también las pautas del rasero de los socialistas en el gobierno central, no gana las elecciones quien las gana por número de votos, sino quien consigue conformar un gobierno para una circunscripción determinada, en este caso una región como es Extremadura. Seguramente, y estoy convencida de ello, el mensaje que reciba Sánchez no será el de como no tengo presupuestos y no se puede gobernar sin presupuestos, mi obligación es convocar elecciones y que hablen los ciudadanos para desbloquear esta situación, sino que Sánchez tratará nuevamente de sacar rédito a ese pacto necesario, no sé si de apoyo a la investidura y después pactos puntuales, si de integración de Vox en el futuro gobierno de Extremadura. Veremos cuál es la fórmula que finalmente da gobernabilidad a la comunidad autónoma y, por lo tanto, volverá a alentar Pedro Sánchez en su favor esa posibilidad del bloque de extrema derecha
espantosa que va a gobernar recortando derechos a los ciudadanos, que en realidad ya se ha visto en todas las ocasiones en las que ha habido pactos regionales, municipales o de otra índole entre el Partido Popular y Vox, que están alejadísimos de la realidad. Nadie ha perseguido a nadie por ser diferente, nadie ha recortado derechos como se venía anunciando desde la izquierda, y creo que efectivamente entre esto y la escenificación de la ruptura del apoyo de Junts al Partido Socialista, a Pedro Sánchez en esta legislatura en clave de gobierno central, hemos arrancado un ciclo electoral que será progresivo, que será en efecto ficha de dominó y que nos tendrá ocupados efectivamente con distintas pugnas y distintos comicios en los próximos meses hasta 2027, que es cuando debería convocar Pedro Sánchez elecciones generales, porque sigue pareciendo que su intención no es anticiparlas. Pues con respecto a esas intenciones de Sánchez de atrincherarse en la Moncloa todo el tiempo que pueda, pues ayer hubo iba a decir un cambio de panorama, pero bueno, hablamos de Puigdemont, tampoco lo que dice Puigdemont va a ningún lado, pero el caso es que ayer decidieron romper o decir que rompen con Pedro Sánchez. Don Julio, tenemos por ahí a Puigdemont comentando eso de que a partir de ahora el gobierno podrá ocupar poltronas pero no gobernar, es decir, que a partir de este momento no va a poder aprobar nada en el Parlamento porque no tiene la mayoría necesaria. Está don Julio buscando el audio. Están peinando el audio. Ya sí. Está el audio. Escuchemos a nuestro querido Puig. Nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya. Ni aquest govern ni qualsevol altre que no ajudi Catalunya. El nostre no és un projecte polític que tingui per vocació l'estabilitat espanyola. Si va bé per Catalunya, parlem-ne. Si no, adeu-siau. Bueno, pues que dice... El projecte que tenga per objetivo la estabilitat espanyola. Bueno, Puigdemont dice que rompe con Sánchez, sí, pero no va a apoyar ninguna moción de censura, con lo cual, pues básicamente esto se va a concretar en dos cosas. Primero, ya no va a invitar a Sánchez a Choco Crispis, lo cual ha dejado a Sánchez desolado. Y segundo, vamos a ver si lo cumplen, que a partir de ahora no va a votar nada de Sánchez en el Congreso. Si eso es así, si cumplieran esa parte, pues entonces nos encontramos con que de aquí a 2027 no es ya que no vaya a poder aprobar presupuestos, es que no va a poder aprobar nada, ¿no? Con lo cual, pues no sé, vamos a tener un Parlamento bloqueado durante un año y medio. Mejor. Bueno, pero es que a Sánchez le da igual. Yo creo recordar, si no me equivoco, que Pedro Sánchez dijo que estaba dispuesto a gobernar sin el Parlamento. Es decir, en un desprecio, es verdad, en un desprecio absoluto al ejercicio democrático que está llamado a que la acción del Ejecutivo tenga un control necesario por parte del Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional. Pedro Sánchez dijo: gobernaremos sin el Parlamento. Es decir, no creo que ese sea el problema mayor de Pedro Sánchez, que ha decidido efectivamente hacer de su cargo un feudo en el que blindarse frente a posibles investigaciones que avanzan además judicialmente y afortunadamente a un buen ritmo y que salpican de corrupción a todo su entorno, no solo al familiar, que es evidente, su hermano y su mujer, sino al político, con el próximo juicio del fiscal general del Estado que empieza la semana que viene, y con todas las causas que estamos viendo que tienen importantes derivadas y que atañen a la cúpula del Partido Socialista en Ferraz. El hecho de que Pedro Sánchez haya sido capaz de sobrevivir sin presupuestos, sin ni siquiera presentarlos, porque ya no es que se los aprueben o no, es que no los ha presentado, no ha presentado cuentas públicas, no ha hecho una propuesta desde el Ejecutivo, que es su obligación constitucional. Luego te la pueden tirar abajo, claro, pero es decir, o sea, tú después puedes tener o no los apoyos, puedes conseguir o no la aritmética parlamentaria a tu favor, pero desde luego lo que no puedes es eludir la responsabilidad, insisto, y la obligación constitucional, que lo es,
de presentar presupuestos generales. Claro, ¿por qué lo hace Pedro Sánchez? Pedro Sánchez lo hace porque ha descubierto una falla en nuestro Estado de Derecho, y es que no hay contrapesos, no hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia a la no presentación de cuentas públicas? Ninguna. Entonces, Pedro Sánchez está cómodo en ese fango. ¿Qué tiene que hacer? ¿Aguantar? ¿Que no le aprueban nada? Decretazo. Pero no puede tampoco aprobarlo. Ya, Pero pero cosa... sacará iniciativas de todo tipo, corte y pelaje, como la que hoy tenemos en el Consejo La de de Ministros Bolaños, que para no la se- reforma que no se judicial, aprobará, que no tendrá recorrido Bueno, ninguno, es pero mal, mientras tanto ya mueve, Sí. ¿no? Y agita las nueces del árbol, tal y como a él le conviene, efectivamente, para tratar de mantener prietas las filas en ese bloque de izquierda en el que o gobernamos nosotros o viene la extrema derecha, insisto, con lo mismo que decía cuando hablábamos de las elecciones de Extremadura. A mí lo que me interesa es Puigdemont. Puigdemont ya ha visto que le vende pagafantas, porque ha sido el pagafantas de Sánchez, y entonces, según parece, es la cúpula la que le ha llamado y le ha dicho, oye, que Sílvia Orriols está tomando posiciones, porque ayer cuando dijo Sílvia Orriols, va a caer, bueno, no lo dijo en catalán, ¿no?, pero va a caer el gobierno de Madrid desde la capital del Ripollès, y yo, la capital del Ripollès, ¿qué es esto? La capital del Ripollès, vale. Entonces le han debido decir, oye, el avance de Sílvia Orriols, que estaba a 2 puntos la última vez que yo miré, o sea, Alianza Catalana está a 2 puntos de Junts, se los va a comer. Tú estás quedando de pagafantas, y aquí hay una señora que se preocupa, mira, que se preocupa de los problemas reales. Porque en la última encuesta que hicieron a catalanes, el problema era paro, seguridad, y no me acuerdo cuál era el tercero, y vivienda, claro. Entonces, el problema de la vivienda en Cataluña lo trajo directamente Ada Colau, al menos en Barcelona. Barcelona ahora tiene un 75 menos de viviendas de las que tenía en alquiler. 75% menos, es que es aterrador. El problema de la seguridad lo trajo desde Pujol con sus delirios y lo han ido trayendo todos los demás, pero hay zonas no-go ahora mismo que no lo quieren reconocer. Tarrasa tiene zona no-go, Olot tiene zona no-go, varios pueblos de Girona tienen ya zona no-go. Había un tercero, pero no me acuerdo cuál es. Pero vamos, zonas en las que yo tengo una amiga que vive en Tarrasa y me dice, yo bajo ya como las francesas, o sea, con un abriguito, porque no puedo bajar en minifalda. Agárrate que vienen curvas. Entonces, esto lo ha visto muy claramente Sílvia Orriols, que además tiene algo que a mí se me parece a Ayuso, dentro de que políticamente no se parecen en nada. Es una señora que va al Parlamento, no coge un papel, empieza a alargar, ¿sabes? Y te quedas hechizada, porque yo me puede caer mejor o peor, pero la señora al menos se cree lo que dice y no se tiene preparado un papelón. Luego tú estarás de acuerdo en lo que diga o no, pero es una señora comunicativamente muy carismática. Y cerrada en sus convicciones. Sí. Es decir, Sílvia Orriols defiende que ella habla en catalán, que no pertenece al Estado español y no se mueve Pero de eso, y día, tampoco es capaz de pactar fuera de eso. Quiero decir, no se vende a los intereses a los que entienden aquellos que estaban inmersos en el asunto del procés, del separatismo catalán, de la declaración unilateral de independencia fallida, la de 3 segundos que Puigdemont declaró y revocó, dejó en suspenso por si acaso pasaban cosas que a él no le gustasen. Tenemos que recordar que Puigdemont se fugó un 5 de enero de 2018 en el maletero de un coche para no asumir responsabilidades judiciales, penales, derivadas de su acción política, que no está exenta de la fiscalización del Poder Judicial, como es evidente, y hay una doble presión sobre Junts. La que apuntaba Lucía de Orriols, que ha conseguido captar toda esa traición o esa dejación de Junts, que era la extrema derecha catalana, natural del nacionalismo catalán en la comunidad autónoma, y por otra parte Esquerra. Esquerra ha capitalizado ahora mismo el sentido de un procés amable en el que realmente es Esquerra quien tiene dominado, condicionado, controlado a Salvador Illa, que sí que es un presidente instrumental. Ahora que hablamos de mociones de censura instrumentales, Puigdemont fue un presidente instrumental. Es un tema muy del procés. El procesismo tira mucho de esos presidentes instrumentales porque
Puigdemont, recordemos, ni siquiera fue el candidato de Junts. Llegó como un presidente instrumental de manera iba necesaria. de cuarto en la lista de Gerona. Entonces, algún día alguien tendrá que investigar por qué se eligió a este tío. Claro, precisamente. Porque era el único dispuesto por eso digo que era instrumental. Era un señor con una ansia de protagonismo que no vio la que le caía encima. Totalmente. Y entonces, Esquerra es quien ahora mismo tiene el poder real, el poder de facto, mira, el que está en el gobierno, el que tiene consejeros que deciden, el que recibe financiación. Pero ojo que Esquerra también está experimentando una fuga de votantes y de cargos hacia el partido de Silvia Aurriol. Pero está mejor Esquerra sí, por su posición actual, políticamente hablando, porque tiene cargos electos y por lo tanto financiación a su partido, de la que tiene Junts, que está como mucho en ámbitos municipales y en la que ve que además se le desinfla esa posibilidad de mantener esos municipios que estratégicamente eran muy importantes para la causa del Dejadme procés. comentar una escenita que lo escenifica todo. El otro día sale Silvia Aurriol y empieza a meterse con una diputada de Esquerra que lleva velo y le empieza a decir en catalán. No me acuerdo, no lo voy a poder decir en catalán. Porque es una vergüenza que en nuestro Parlamento se degrade a este nivel, el nuestro Parlamento, que haya esta señora con velo. Entonces se lía la mundial. El Rull, creo que se llama, el presidente del Parlamento, le exige que se retracte. Ella dice que no. Rull se acerca a ella, no sé si has visto la escena, y le empieza a hacer así. Porque tal, o sea, no se ve lo que le dice, pero poco menos que le da con el dedito. Se monta la de Dios. Y entre tanto, la señora Velada, de cuyo nombre no quiero acordarme, y además no me acuerdo, se acerca a una de Esquerra y la captan diciendo, súbete, que llevas el escote muy bajo. Creo que eso que ha corrido como la píldora, al menos entre los catalanes, como la pólvora. Ay, como la píldora. Pero me lo voy a quedar, lo de correr como mi hija cuando decía que no funda el pánico, que también es muy... Pues esa escenita que ha corrido como la píldora, ya nos vamos a quedar con la frase. Le ha ganado votantes a Silvia Aurriol un montón. Primero, porque ella se negó a retractarse. Segundo, porque se vio a Rull ido de la cabeza, amenazándola claramente, o sea, la comunicación no verbal era brutal, y luego encima le pillan a la otra, a la Velada, diciéndole a la de Esquerra que se tape, ¿sabes? Mira, no sé si Silvia Aurriol lo había calculado. Si lo ha calculado, no. Es la mejor estratega política del siglo. No, y si no lo había calculado, los otros son imbéciles. Pero desde luego ha encontrado un nicho en el que además me parece un fenómeno muy interesante, en el que la xenofobia de según quién es más o menos xenofobia para los que están enfrente. Y me refiero con esto. Silvia Aurriol, de acuerdo al catálogo moral, ético y el espectro político del Partido Socialista, es una xenófoba. Sí. Es una intolerante. Está en contra de la inmigración. Es una fascista, por lo tanto. Porque eso es de lo que constantemente acusa el Partido Socialista a Vox. Y a Silvia. Cada vez que pone en solfa, con datos, el problema de la inmigración irregular. Y a Silvia Aurriol también, sí, pero con menos intensidad, pero siempre dice, menos agresividad. El partido ultraderechista, Alianza Catalana, la racista y homófoba. Y homófoba no sé por qué lo dicen, pero porque nunca habla ella. La diferencia es que en el caso de Aurriol tiene encima como una especie de pátina de transigencia concedida por quienes están enfrente y la acusan de esos comportamientos, porque es nacionalista e independentista y por lo tanto está en un estadio moral a ojos de quien la juzga, no del votante, no del ciudadano, no de los periodistas que damos los datos o que ponemos la información encima de la mesa, sino de aquellos que creen que tienen la vara de medir correcta, que son los socialistas. Hombre, vamos a ver, es que ahí el fenómeno que opera es el siguiente, vale, Silvia Aurriol tiene un discurso contra la inmigración que va incluso más allá de lo de Vox. O sea, Vox tiene un discurso contra la inmigración de inmigrantes irregulares, no, fuera, delincuentes, y que tal. No. Delincuentes no, y los que vivan de ayudas del Estado sin contribuir, tampoco. Silvia Aurriol va más allá, o sea, transmite la idea de que hay que echar a todos los inmigrantes del mundo y además a todos los españoles que vivan en Cataluña, ¿no? Entonces dices, pues, pero está enloquecida, pero claro, al menos los votos que van a Silvia Aurriol no van a Vox, con lo cual desde esa óptica lo juzga el PSOE. Que siendo cosas no comparables ni simétricas, pero sí
coincidentes en algunos planteamientos de base, no digo en el desarrollo posterior, ni en la entidad del desarrollo posterior, Sílvia Orriols, digamos que es como fue en su día Junts para el Partido Socialista, que es capaz de pactar una legislatura con los extremaderechistas tradicionales y naturales del independentismo catalán, porque Esquerra es izquierda, es republicana, es independentista, pero no es Junts, es que Junts viene de Convergencia. Junts es la burguesía catalana llevada al extremo y a la depreciación, además, del proyecto Pujol, que se ha ido degradando a medida que avanzaban los presidentes de la Generalitat, que llegaban de la mano de esta tendencia política, ¿no? O sea, nos olvidamos de Quim Torra, ya no hablemos de Puigdemont, o sea, la degradación ha sido mayúscula y máxima, desde los Pujol y desde el proyecto de Convergencia de Pujol y su Plan 2000 y aquel intento por capitalizar el independentismo a través del 3% y de colonizar Cataluña con inmigrantes no castellano parlantes, que es lo que ahora se está viendo, que ha sido un experimento nefasto porque está provocando la llegada de una serie de culturas, de una serie de tendencias, de una serie de sociedades que no se han integrado, que sí han pasado por el aro del catalán para perjudicar. Han pasado por el aro del Algunos catalán. sí, han pasado por el aro del catalán para depreciar en el Ripoll, castellano, pero da igual, no en respetan a los Ripoll catalanes precisamente, tampoco. que Sílvia Orriols viene de Ripoll, la capital del Ripollès, y capta todo ese descontento, porque recordad que el imán de Ripoll era el que había organizado el atentado a las Ramblas y captaba a yihadistas. En Ripoll hay un estudio y casi a partir de cierta edad, no las jóvenes, el 90% de las mujeres marroquíes residentes en Ripoll no hablan catalán ni castellano. Están en su casa encerradas. Porque no se han integrado, claro. Porque su marido no les deja salir, obviamente, ¿sabes? Entonces, yo creo que ella capitaliza un descontento y lo capitaliza muy bien. Entonces, en ese sentido, está mucho más a pie de tierra, porque es una alcaldesa de un sitio donde hay un problemón y ha salido emergente de pronto y tiene mucha personalidad, y es valiente, se lo reconozco. O sea, yo no soy independentista. No, es firme en sus convicciones. Sí. Yo no comparto con ella nada de lo que defiende, pero es cierto cuando que es empieza firme. a acusar a esta señora en el Parlamento, en lo cual yo estoy de acuerdo, ¿qué hace un Parlamento europeo con una señora que está representando? Porque no llevaba un hijab normal y corriente, llevaba uno de estos de doble vuelta, que es el salafismo máximo, que recordemos que en Irán, si se te escapaba, porque ahora lo han cambiado una temporada, si te escapaba un pelito, te podían apalear. Bueno, pues esa señora estaba ahí y reconoce, y se lo dice en directo, que hace un parlamento con esta señora aquí y la monta. Yo creo que Sílvia Orriols es la que se ha cargado a Puigdemont, pero es un fenómeno a mirar, porque tiene esa, comunicativamente hablando, esa cosa que tienen muy pocos políticos, que es que se cree lo que de verdad se cree lo que dice, fanatismo al margen, y lo sabe transmitir. Y esto Puigdemont, que es un tolai que va jugando al trilero y que no se cree nada de lo que te está contando, pues al final lo nota. Solo tiene un problema Sílvia Orriols. Que es una fanática, sí. No, que es que su partido no es Alianza Catalana, su partido es el partido de Sílvia Orriols. Es un fenómeno personal muy concreto que ha logrado pues concitar una serie de apoyos, pero que mañana Sílvia Orriols decide que deja la actividad política y Alianza Catalana desaparece. Bueno, ¡pum! Pero a nosotros lo que nos importa ahora es que por esto sí, pero bueno, en el tablero de juego ahora mismo está sobre la mesa la pieza Sílvia Orriols como un catalizador o detonante o desestabilizador de esa especie de complacencia o de statu quo que se mantenía siempre entre Esquerra Junts, cabalgando contradicciones y respetándose, aunque son polos opuestos, pero con una misma finalidad, que era la desconexión de la República Independiente de Cataluña del Estado español, de que por cierto siguen viviendo la mayoría de ellos. Gabriel Rufián el primero, que se iba a ir en 18 meses y aquí sigue trincherado bailando bachata, que le gusta mucho más que la sardana. Lo del otro día, por favor, hay que comentarlo, del otro día diciendo la vivienda es para la gente que tiene pasta. Un momento, pausa y lo comentamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre
corazón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 916162464 e infórmate o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Destrucción, silencio y olvido. Hace un año, la Dana arrasó la vida de cientos de familias. Hoy siguen esperando respuestas. El Toro Televisión viaja a Valencia para emitir un programa especial desde el corazón de la tragedia, donde las víctimas aún reclaman justicia. Este 28 de octubre no te pierdas el programa conmemorativo de la Dana, solo en el Toro Televisión. La memoria no se puede silenciar. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:02. Aquí andaba yo dispuesto a introducir un nuevo tema cuando doña Lucía Echevarría, haciendo uso de su derecho a imponerme sus criterios, ha decidido que vamos a hablar de Milei. No, oye, que podemos porque está hablar de tu emocionada de Milei. Está llevando una apuesta, que lo cuente. Van 3 apuestas que ganó. Dije que ganaba Trump. Recuerda aquí Víctor Lenora y no me acuerdo quién más diciendo no va a ganar. Ganó. Dije que ganaba Milei la primera vez. Ganó. Dije que iba a ganar estas legislativas. Realmente yo no esperaba que ganase Buenos Aires y lo ha ganado. Y aquí se ha probado una cosa clarísima. El kirchnerismo estaba haciendo trampas en Buenos Aires, porque el gobernador de allí se llama Kicillof y es la mano derecha de Cristina. Entonces, antes tenían varias boletas diferentes, lo que se llama las boletas electorales. O sea, tú cogías la de los peronistas o la de no sé quién. Y claro, hay zonas que por una botella de leche, el Chaco, por ejemplo, hay zonas hay partes, nosotros pensamos Buenos Aires, cosmopolitas, tal. Piensa que la provincia de Buenos Aires, fuera de la capital, es muy pobre. Y que por una botella de leche te iban y te daban una botella de leche y la boleta. Venga, si vas con esta te damos otra, ¿no? Y ahora era la boleta única. Te la dan allí, tú marcas así, tú la devuelves. Entonces, otra cosa que hacían eran quitar boletas de los sitios donde ibas a votar, o sea, tú ibas a votar La Libertad Avanza, ya no había, y era fácil meter boletas en el último momento. Y, o sea, es decir, todos estos no se han presentado, pues yo como interventor doy a todos estos por presentados y meto boletas. Porque no puede ser que de un mes a otro tú hayas pasado a perder por 6 puntos, de perder por 6 puntos a ganar por casi 13, que alguien me rectifique que no lo recuerdo de memoria, pero de perder a ganar con mayoría, es que en un mes de repente toda la población de Buenos Aires, de la provincia... Hombre, hay una posibilidad por hacer de abogado del diablo. O sea, yo también estoy convencido de que el cambio a una boleta única ha ayudado a evitar fraude, pero también es cierto que las personas votan distinto según las elecciones que sean. Yo creo que había un fraude brutal, porque además bastaba con verlo, ¿sabes? Quiero decir, vale que el kirchnerismo tenía una red clientelar enorme, pero esa red clientelar estaba ya agotada, no daba el dinero, ¿sabes?
Y lo de Kicillof es un señor muy mono, esto sí, lo tenemos que decir, pero con un discurso ya impresentable. Entonces, es curioso cómo aquí hasta el último momento los medios de comunicación, de propaganda política, porque no son de comunicación, habían conseguido convencer a amigos míos de que iba a perder, ¿sabes? Trump, yo creo que éramos 2 o 3, don Luis uno de ellos, los que augurábamos una victoria de Trump. Imposible de los imposibles, ni de broma. En la primera legislatura ya era improbable, pero bueno, salió adelante, había tal. Después de los escándalos judiciales, de los ataques que recibió, de la campaña de desprestigio en esta segunda intentona, y sobre todo con la gran Kamala Harris como contrincante directa, mujer hecha a sí misma, todo un relato artificial y artificioso, porque no era ni la mitad de las cosas que se le atribuían. No era hija de inmigrantes, tal y como entendemos los inmigrantes, que hubieran llegado a hacer el sueño americano, sino que muy al contrario, sus padres tenían una posición muy privilegiada, profesores de universidad, es decir, que venía de un estatus que nada tenía que ver con una inmigración hecha a sí misma desde abajo, y que por supuesto se ha demostrado que era un bluff, todavía peor que el del pobre Biden, que ya estaba como estaba, con su demencia en las últimas épocas. Pero yo creo que de la lectura, más allá de la facilidad con la que una papeleta única puede además ayudar a que la libertad de voto se ejerza como tal, hay datos irrefutables que yo creo que en Argentina se están palpando en el día a día, y que el comunismo ya es historia, al menos durante los próximos años, en esa Argentina empobrecida, desde luego, por el peronismo, y continuada con el kirchnerismo, que fue todavía como la depreciación del comunismo peronista a niveles de corrupción, de infantilización de la sociedad, de empobrecimiento, de subsidio, o sea, es odioso. Entonces, los datos se imponen. Yo revisaba crecimiento del PIB durante el mandato de Milei, lo que lleva Milei, 5,5% crecimiento del PIB, uno de los más rápidos del mundo en este momento. La inflación, tema importantísimo, los precios bajaron del 211% en los que se encontraban cuando llegó Milei al 32%. La tasa de paro del 42 al 32. Es decir, claro, contra estas cifras el relato no puede. Y la intervención del Estado en los asuntos económicos a los niveles a los que Argentina ha llegado bajo el mandato de Cristina Kirchner, y todo lo que supuso esa época oscura, ¿no? Para los argentinos, ha quedado al desnudo, con unas cifras que los argentinos tocan en la realidad. Y es verdad que se rebelaron mucho al principio contra los subsidios y me van a quitar la paga. ¿Y usted puede trabajar? Sí, pues trabaje. O sea, este tema impopular de porque yo voy a trabajar si estoy recibiendo una ayuda, pero usted puede trabajar. O sea, este cascabel al gato que nadie se atrevía a poner encima de la mesa, y que Javier dijo... Y que aquí también va a haber que poner encima de la mesa. Bueno, es que aquí es imprescindible. Bueno, es aquí que estamos en una situación igual o peor, lo que pasa que todavía no somos conscientes, porque la macroeconomía va por unos derroteros que todavía no asoma la patita. La macroeconomía es esa cosa que se plasma en lo siguiente. Ayer leía un chiste sobre economistas en Twitter que refleja muy bien la mentira de la macroeconomía. Van 2 economistas por la calle y uno de ellos le dice al otro: te doy 100 euros si te comes esa caca de perro. Y va el segundo economista y se la come y dice: vale, toma 100 euros. Siguen andando, ven otra caca de perro. Ay, por favor, el segundo economista le dice al primero: pues yo ahora te doy 100 euros a ti si te comes tú esa caca de perro. Y va el primer economista y se la come. Siguen andando los dos y dice uno de ellos: oye, tengo la sensación de que hemos hecho el imbécil, porque nos hemos dado 100 euros cada uno, con lo cual al final seguimos teniendo los mismos, y encima nos hemos comido una caca de perro cada uno. Y dice el otro: sí, pero el PIB ha aumentado en 200 euros. Pues eso es a lo que voy. Quiero decir que la macroeconomía ahora mismo todavía tiene un ciclo aparentemente, y no entremos en que es dopado a través de gasto público, de fondos
de la Unión Europea, que finalizan el año que viene, en noviembre, y que veremos a ver después cómo salta todo el tinglao. Un momento, ¿los fondos Next Generation, dice usted? En noviembre del 2026, si no me equivoco. Pero se refiere usted a los Next Sí, Generation, sí. a esos que la Universidad de León está utilizando para hacer un curso antifascista, sobre pedagogía antifascista. Entre otras cosas, y que no se han ejecutado en el porcentaje y en la proporción que deberían haberse ejecutado, ni con la agilidad, que además la Unión Europea ya está preguntando en qué los ha utilizado y no saben darle explicaciones. Adicionalmente a todo eso, no vamos a poder pedir todos los que nos corresponderían, precisamente por esas trabas y esos defectos que se están detectando, que Europa ha dicho, espérate, porque aquí estamos mandando una serie de dineros que no sabemos ni para qué, ni con qué fin, ni cómo acaban, ni quién los controla, y resulta que nos vamos a quedar sin poder ya no ejecutar los que tenemos concedidos, que van lentísimos, sino de acceder a la última fase, a la última porción, digamos, pero, insisto, creo que finaliza el plazo previsto en noviembre de 2026. A partir de ahí puede ser un drama de proporciones mayúsculas, porque a partir de ahí se levantará la alfombra y saldrá toda la verdad, y a partir de ahí veremos a ver cómo sorteamos esto que está por llegar. Yo quería añadir una cosa sobre Argentina, dos cosas. Una, sobre Kamala. Ella ha hecho unas memorias, y en las memorias reconoce que ella no estaba convencida del rollo trans. Ahí he flipado. O sea, bueno, yo siento una gran empatía por esas madres cuyas hijas perdieron becas porque habían entrado, ¿sabes? No sé si sabéis el tema de que una nadadora, comillas, un señor que se llamaba Lea Thomas, ganó por Pennsylvania University la competición universitaria, que en Estados Unidos, con 800 millones de personas, son muy importantes. Pues se lo han dado finalmente a la que había quedado también primera, pero entraron casi a la vez y se lo dieron a la trans para quedar bien. Entonces, claro, Kamala ve esto y dice, bueno, yo en realidad sentía mucha empatía. Se está desdiciendo en sus memorias. Punto 2, muy importante. Argentina, kirchnerista, era un narcoestado. Totalmente. Nosotros estamos acostumbrados a decir México es un narcoestado, Colombia es un narcoestado, y Venezuela es un narcoestado. Venezuela es un narcoestado, y siempre parece como qué bonito. Termine, porque le voy a dar una noticia. Siempre parece como que Argentina no era narcoestado. Tenían de hecho, yo tengo una novela sobre el tema, Selenia los 4 elementos, un entramado de tráfico de efedrina, que no puedes cortar la cocaína sin efedrina, y era absolutamente necesario para todos los demás. Segundo, tenían un entramado de trata de blancas en las que estaba metida, no sé hasta qué punto se demostrará o no, pero los indicios son bastante vehementes, hasta la señora Kirchner. Hay un entramado de mover mujeres, de secuestros de mujeres, de llevárselos a boliches, como se dice, por toda la zona, brutal. Iba mucho más de que fuera comunismo o tal, no era un régimen ideológico, era un narcoestado en el que una élite robaba, y para poder robar y crear sus rutas, por ejemplo la ruta de Chaco y todo esto, hacían redes clientelares para tener a la gente callada. Pero es que ni siquiera es por ideología. Cuando decimos eso es comunismo, ¿qué tiene que ver eso en realidad con el comunismo? Eso es robo, oligopolio, élite chorra, como dice. Por eso estaba muy bien Milei cuando decía los chorros, porque esa es la verdad, es lo que son, chorros, ladrones. Y aquí ya se verá en su momento cuánto se ha dependido del narcotráfico y de los narcoestados para mantener a nuestros chorros particulares. Ha dicho narcoestado, ¿no? Sí. Bueno, pues les comento una noticia que viene en Político, que es pues un medio de comunicación a través es de izquierdas, sí. Es un medio progre. Últimamente ya le están diciendo que no es, es un medio progre, sí, que es el más leído entre la élite bruselense. Bueno, pues titular que trae hoy: Bélgica es básicamente un narcoestado, según advierte un alto juez de Antwerp, una de las ciudades belgas, donde nació mi abuela. Las extensas estructuras mafiosas han echado raíz, convirtiéndose en un poder paralelo que no solo desafía a la policía, sino también al poder judicial. Bélgica es un narcoestado. Y España el resto de los Países Bajos, Holanda también. Bueno, Holanda, recordemos que la princesa heredera tuvo que huir, lo digo entrecomillado, tutelada evidentemente institucionalmente, pero tuvo que
pasar un año estudiando en España porque estaban amenazados o porque tenía una amenaza real de la macromafia. De la macromafia que tenemos instalada en en el tuétano de la zona efectivamente sur española, parte de Costa del Sol, ya se extiende con ramificaciones hacia Marbella, hacia toda esa zona de Málaga, y que no es un tema menor para que la princesa heredera de una monarquía como la Casa de Orange tenga que salir del país con la preocupación que ello comporta, porque no son capaces de garantizar durante un tiempo la seguridad de esa princesa heredera, o temen que sea más arriesgado mantenerla en su país de origen que enviarla a estudiar al extranjero. Hombre, me parece que no es un tema Lo que menor, pasa es que habría que ver quién tomó la decisión en Holanda dado que la macromafia estaba amenazando a la heredera de la corona, ¿quién tomó la decisión de mandarla para refugiarse en España, ese lugar donde la macromafia disparó contra Alejo Vidal Cuadras? Oiga, por encargo de Irán. No sé, ahí habría que ver a lo mejor si su madre, que tiene raíces argentinas, tiene alguna conexión y todo está al final interconectado, pero bueno. A la pregunta de si es un narcoestado, vamos a ir de lo particular a lo general. El otro día en El País me quedo yo alucinada y hablo como neuropsicóloga, que ya no soy psicóloga, ahora soy estoy más arriba. Sacan un reportaje de 3 señoras a los que les había pillado la policía con una droga muy bestia que se llama GHB. Entonces hay una especie de vacío legal porque hay GHB1, GHB2 alfa, porque son drogas de diseño. Entonces estos señores salían en El País defendiendo el consumo, es decir, sacaban además a uno de mi barrio, y defendiendo que podían tomar consumo como uso personal y que la policía iba por ellos porque la policía va por el colectivo LGTB. Yo alucinaba, pero básicamente era toda una página defendiendo el consumo. Que resulta que el GHB2 alfa no sé qué no está todavía en el listado de sustancias prohibidas, vale, sigue siendo una droga. Es decir, tú que eres abogada, creo, ya sabes que penalmente no se puede ir siguiendo una por una cada nueva droga que sale. Pero ¿a dónde voy con todo esto? ¿Cómo se puede mantener los narcoestados mientras fomentes el consumo? Si tú no le explicas a la gente, aparte de que la policía tiene todo el derecho a detenerle a usted se está matando lentamente o menos lentamente. Lo que usted está tomando no es, porque decían, es que son drogas recreativas asociadas a la comunidad gay. Perdona, ¿sabes? No está usted diciendo esto es peligrosísimo y además deja unas secuelas neurológicas brutales que se están empezando a ver ya, que yo de verdad siempre digo, si alguien quiere saber lo que es un consumo de droga real, se venga a alguno de los centros en los que yo colaboro y vea gente de 40 años con el cerebro frito por drogas de diseño como estas. Pues eso, si estás desde El País diciendo que consumir es normalísimo, desde Más Madrid sacando una guía de chemsex responsable, pero ¿cómo va a ser el chemsex responsable? ¿Cómo va a ser asociar el sexo en grupo al consumo de drogas responsables? Que es imposible. Pues eso, habría que pensar, ¿cuándo es un narcoestado? ¿Solo cuando trafica o cuando promueve descaradamente el consumo desde ciertos sectores afines al gobierno? Porque si El País no es afín al gobierno, dime tú, y los otros son sus socios de gobierno, con los que, por cierto, sabes que Más Madrid es parte de Sumar, se va a presentar en determinadas zonas con Sumar para conseguir robarle votos al PP. No, pues, eso no es así. El PSOE y Sumar van a unirse en aquellos sitios donde Sumar no sacó diputados, y la característica que tienen en común esos sitios no es que le puedan quitar un escaño al PP, la característica en común que tienen es que Vox le va a quitar un escaño al PSOE. Vale. Entonces quieren evitar el que Vox les quite un escaño. Bueno, pues más razón me das. En cualquier caso, cuando tú estás fomentando el consumo, legitimando el consumo y casi promocionando el consumo, ¿cuándo es narcoestado en realidad? ¿Cuando promocionas el consumo o cuando toleras la distribución y venta? Porque todo va junto. Y entonces nadie se escandalizó con ese artículo. Yo no lo he visto casi comentado. Y me quedé, No, aquí se ha estado promocionando irresponsablemente el consumo de droga o trivializándolo,
Y al final estamos efectivamente creando un problema tremendo, y en particular dentro de lo que es el colectivo homosexual, como parece que es que no se puede decir nada sobre ese colectivo, pues entonces resulta que se mueven determinado tipo de drogas y no lo puedes criticar. Bueno, ¿no? pues yo creo que ahí hay que aplicar, como le apelábamos antes a la señora Orriols, la valentía y la responsabilidad de informar sobre las consecuencias reales, y me da igual si lo consume un homosexual o un heterosexual. Es un problema de salud pública. Nada más. ¿Se acuerda usted de la viruela del mono? Sí, donde como sí, afectaba fundamentalmente al colectivo homosexual, entonces la actitud de las autoridades fue no alarmemos. Oiga, ¿cómo que no alarmemos? Pero es que una cosa es alarmar y otra es informar. Claro. Lo que no se puede es, con el pretexto y el comodín de la alarma social, no se puede alarmar de nada, el desinformar o no informar. Porque ya no estamos hablando de desinformación, es ocultar o hurtar información. Igual que ahora estamos viendo como el Ministerio del Interior ha dado directrices para que cuando se hacen protocolos de identificación de sospechosos o de persecución de presuntos delincuentes a los que la policía necesita una serie de datos y de rasgos para localizar, tienen que omitir determinados detalles o determinados criterios, como su origen o el aspecto, o si parece de procedencia del norte de África o no es del norte de África, oiga, es que son datos objetivos relevantes. Hablamos un poquito del aniversario de la Dana. Sí. Yo doy mi opinión personal. A mí me parece infumable lo que está pasando en este año, donde el PSOE está movilizando toda su escuadra mediática, política, judicial, para tratar de sacudirse de encima las evidentísimas responsabilidades, yo creo que criminales, que tiene el gobierno de la nación, para intentar centrar el foco en Mazón. Lo de las últimas semanas, o sea, ya es que es de risa. O sea, Mazón salió con un traje de no sé dónde y entonces vino con otro traje de la comida con no sé qué periodista. ¿Y dónde estaba Mazón a las 3:48? ¿Dónde leche estaba Sánchez? Esa noche, que estaba en Calcuta. ¿Con quién estaba comiendo en Calcuta? ¿Qué hizo Sánchez ahora? Porque Mazón ha dado la lista de llamadas. ¿Dónde están las llamadas de Sánchez, que se niega a dar su lista de llamadas de ese día? ¿Dónde estaba Pilar Bernabé? ¿Dónde estaba el resto de responsables? ¿Dónde estaba el de la AEMET, el de la Confederación Hidrográfica del Júcar? Bueno, la campaña yo creo que es brutal y básicamente destinada a intentar quitarse responsabilidades el Partido Socialista, por ejemplo, del retraso en 3 días en el envío de ayuda, que habrá que ver cuánta gente murió por ese retraso. Pero no parece que le esté funcionando mucho al Partido Socialista. Hoy ABC saca una encuesta sobre unas eventuales elecciones autonómicas en Valencia, de la que básicamente se deduce que Vox le pega un bocado de 7 diputados al Partido Popular, pero que Compromís le pega un bocado de 4 diputados al Partido Socialista. Los bloques izquierda-derecha permanecen inalterables, pero suben Vox y en menor medida Compromís. Recordemos que Compromís hizo algo, yo creo que la única cosa buena que ha hecho en su vida, que fue el día de la Dana negarse a participar en el debate para la elección de un nuevo Consejo de Radiotelevisión Española. Todos los socios de Sánchez se quedaron en el hemiciclo, mientras que Vox, PP y Compromís se levantaron y se fueron porque había gente muriendo en Valencia en ese momento. Bueno, no sé, ¿cómo ven ustedes este año que ha pasado desde la Dana? A mí, a ver, hay que recordar que cuando pusieron, es decir, día siguiente en el que se saben ya en aquel momento que había 200 y pico muertes, hacen esa votación que básicamente consiste en meter a sus colegas a 100.000 euros al año por tocarse los pelendengues, básicamente, para hacer lo que ya han hecho, crear Telepedro, porque ellos sabían vamos a necesitar un relato. Y ese relato es 24 horas al día, meter consignas. Y lamentablemente funciona, yo estoy viendo que funciona. ¿Funciona, usted cree? Desgraciadamente sí. Porque claro, tú no te rodeas de gente que aún vota al PSOE, pero yo sí, estas que me decían, no va a ganar Milei de ninguna de las maneras, enfebrecida, como si le hubiera entrado dentro el Espíritu Santo en una misa evangelista, ¿sabes? Entonces, para mí eso fue
tan repugnante, porque era, sabemos que vamos a perder el relato, vamos a hacer lo posible por cambiarlo, y se demuestra lo que es la psicopatía en directo, porque yo no tengo otra manera de llamar a eso que rasgo psicopático, de verdad, que para mí ya me daría igual lo que hubieran hecho los demás. El PP hizo la solución digna, marcharse, Compromís fue muy inteligente ahí y se marchó, pero todos los demás van a llevar eso sobre su conciencia, no creo que tengan conciencia, pero sobre su historial como un baldón, cuando con el tiempo se empiece a ver esto sin la injerencia de ese aparato propagandista, que eso sí que todo el rato llamando neonazi a todo el mundo, eso sí que es neonazi. Crear un superaparato de propaganda se le ocurrió a Goebbels. Esto es repetir las consignas de Goebbels una por una. Mentir, repetir la mentira, una mentira repetida se convierte en verdad, continuar, cortina de humo, porque a partir de ese día fue cuando se creó la actual Telepedro, que es insufrible. Yo estoy harta de consignas de la ultraderecha, el fascismo, mentiras. Por ejemplo, ayer veía a esta señora Choni, que no pienso citar siquiera, diciendo: es que en Valencia se han visto cánticos de cara al sol y banderas con el aguilucho. Me puse a mirar todos los vídeos, uno por uno, y ahí no había nada de esto. Es mentir. Entonces, para mí, ojalá esto le pegue un bocado al PSOE, de verdad, me pareció terrorífico, y desde luego llega un momento además que como te meten mucha información e información sin contrastar, crean algo intencionado, que es que la persona que está fuera no lo entienda. Es decir, a mí y entonces no se crea nada, ni lo cierto ni lo falso. Eso me pasa a mí, es decir, yo me hablas la Confederación Hidrográfica del Júcar y la presa y no sé qué, y oiga, yo no soy ingeniera, yo no tengo manera de verificar lo que me está usted contando. Entonces llega un momento en el que lo que han sembrado es la culpa de los dos, pero sobre todo de Amazon, ¿sabes? Para quitarse las responsabilidades. Pero es que al final, reconozcamos esto, al día siguiente estaban ya votando Telepedro, y esto fue abierto, y esto sí que lo puedo ver, y no me envió usted al ejército, que lo tenía que enviar por la ley de catástrofes que firmó usted mismo. Y luego, ¿por qué creo yo que ha ganado Vox? Por Revuelta, porque Revuelta se presentó allí inmediatamente, y encima les hacían un favor a Vox, porque iban diciendo: es que han ido los de Vox, pues fíjese usted, les está dando más propaganda todavía, ¿sabes? Cuando se presentó allí Revuelta, que yo no sé si depende de Vox o no tengo ni idea, pero es cierto que se presentaron los primeros, todo era atacar en un delirio propagandístico según el cual, si te vienen a dar ayuda, no la puedes coger por si acaso es de Vox. ¿Qué cree usted? ¿Que la persona que necesita agua y que está muriéndose de sed va a decir: no, rechazo esta botella de agua porque igual viene de uno que vote a Vox? No sé si recordáis que había una influencer que se llama Roro, que se subió a un camión de Revuelta y se fue para allí. Lo que la pusieron a parir desde parte de privilegiados que en su vida han tenido hambre y sed ni saben lo que es, fue de las mayores vergüenzas ante una operación de propaganda con, repito, rasgos, eso sí que son rasgos neonazis, que me dejó blanca. Entonces yo no lo veo ya como una cuestión de sé si la Confederación Hidrográfica o la presa o no sé qué. Yo veo lo que veo, y lo que veo fue manipular hasta un grado y empezar a difundir informaciones falsas sin parar, porque sabían lo que se les venía encima, y por eso montaron todo esto toma al asalto de Telepedro, que encima, para mi vergüenza, pago yo, porque yo soy autónoma, os recuerdo, que es para mí lamentable, y lo más lamentable de todo, porque del resto intento no opinar porque no entiendo. Yo no soy ingeniera hidráulica, ¿sabes? Pero no hace falta ser ingeniera hidráulica para saber que el comisionado de la DANA, el excomisionado de la DANA y su mujer mintieron con el currículum que se requería para ocupar los cargos que ocuparon, por ejemplo, el que fingió el suicidio en el asunto de la DANA. Para eso no hace falta ser ingeniera, Lucía, para denunciar que, como hizo además un testigo directo de lo que allí ocurría, fuimos muchos los que llegamos horas después, pero en las primeras horas de la tragedia, en el silencio, en la soledad, en aquel fango que de verdad yo fui 3 días después para cubrir para el debate lo que estaba sucediendo. Me recorrí el eje de la tragedia, todas las poblaciones, ya no solo Paiporta, Alfafar, Sedaví, todas las que estaban en esa línea que quedó anegada y arrasada, el olor, la textura del fango que te llegaba casi hasta la rodilla, los negocios inundados
a niveles que parecían de verdad de diluvio bíblico, porque es que llegaba la mancha hasta el techo. O sea, esos locales comerciales a pie de calle, quedaron totalmente arrasados porque es que no había un resquicio de oxígeno después de esa riada. Es decir, era cualquier cosa que se pueda contar, y yo llevaba 3 días leyendo sobre el asunto antes de ir, es que no tiene nada que ver con la dimensión de pisar allí el terreno y de quedarte sin palabras. Es que no se puede describir. No se puede describir. Y que un año después 34.000 familias no hayan recibido un céntimo para salir adelante. Del Estado, de Sánchez. Es que, de A lo verdad, mejor le es dan que- ganas a una de hacer cosas que no se deben hacer en una A lo sociedad. mejor es que no han pedido ayuda, porque No, dice ya, Sánchez mire, que si querían ayuda que la pidieran, ¿no? Santiago Posteguillo narró perfectamente su experiencia en primera persona durante las horas posteriores. Contó cómo dejó sobre la mesa, no había electricidad, por supuesto, no había casi cobertura, por supuesto, en la oscuridad de una noche en la que nadie sabía todavía las dimensiones, porque la luz fue al día siguiente la que puso blanco sobre negro la dimensión de lo que allí había pasado. La gente se quedó en sus casas y él con su mujer mantuvieron los móviles, uno apagado, el otro encendido, ahorro de batería, por si acaso alguien les podía llamar o ellos necesitaban llamar a alguien. Y contaba como 3 días después, 3 días que mandamos en 48 horas equipos de salvamento a catástrofes naturales de todo el mundo. Sí. A nuestros bomberos, A Marruecos. a Marruecos al terremoto, a las inundaciones de en su día Honduras o de... O sea, quiero decir que No. somos pioneros ¿Y en aquí? envío de equipos de rescate, y aquí habían pasado 72 horas y no había aparecido nadie. No solo nadie. La UME no había aparecido. El gobierno rechazó la ayuda de los rescatistas que le ofrecieron Francia, De verdad, Alemania de y verdad, El Salvador. De verdad, 72 horas, que se dice muy pronto, 72 horas, con cadáveres que la gente veía desde sus ventanas, Sí, es tremendo. O que sea, tuvieron que bajar a taparlos por respeto.